Bueno, muy buenos días, amigos oyentes. Feliz lunes. Bienvenidos nuevamente a Bitácoras de una vida con Dios. Hoy venimos con un nuevo capítulo, con una nueva entrevista. Hoy les traigo un hombre de Dios, un servidor, un hombre renovado y restaurado también por el Espíritu Santo, así como son todos los testimonios que traemos acá. Pero como es la costumbre, y antes de empezar siempre nuestro podcast y nuestro capítulo, lo primero siempre va a ser orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este nuevo día. Gracias por esta nueva semana, Señor. Nos ponemos en tus manos. Hoy llamamos al Espíritu Santo, que seas tu Espíritu Santo sacando esos testimonios, Señor, que tienes de nuestro invitado para todos nuestros oyentes. Yo te pido, papá, que se abran los ojos espirituales y los oídos espirituales de todos los oyentes, Señor, y todos sus familiares, para que sea más fácil ver y entender, Señor, lo que tú les quieres mostrar, para que el Espíritu pueda hablar al corazón de una forma más sencilla y que este testimonio, Señor, así como lo son todos y toda palabra que se pronuncia en tu nombre, Jesús, sea para edificar tu reino. Quedamos pues en tus manos, Espíritu Santo, para que seas tú nuestro guía y director en estos momentos, en esta entrevista, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, hoy como les comentaba ahorita, un hombre de Dios se llama Eduard Gutiérrez. Él es un compañero de Aprender, Servir y Vivir. Como ya les he contado en capítulos anteriores, pues es el grupo donde nosotros vamos a aprender de Dios, donde hemos aprendido todo esto que hoy vivimos. Y, y bueno, Eduard, ¿cómo estás? Bienvenido a Bitácoras de una vida con Dios. Muy bien, Pablo, hombre, muchas gracias por la invitación y bien, acompañado por Dios. Muy feliz de estar acá. No, qué bueno que nos acompañaste, pues siempre como la dificultad que nos falta para una reunión, pero bueno, ya logramos acá encontrarnos y bueno, em, vamos pues a hacer esta entrevista y esperamos que tu testimonio sea de gran alegría para todos. Bueno, Eduardo, cuéntanos, ¿hace cuántos años estás con Dios y qué te hizo enganchar para empezar a conocer de Él? Eso que te dice, aquí hay algo para mi vida. Bueno, yo llevo 3 años, casi 3 años y medio ya. Y en ese momento fue un momento especial de mi vida porque yo estaba en el mundo, pero en ese momento de la vida en que uno se siente como incompleto, que uno siente como que hay algo que no le cuadra. Y de manera particular, eso fue en el 2019, iniciando ese año, pasaron muchas cosas que fueron difíciles para mi vida y de manera particular la partida de varios amigos, especialmente uno muy cercano que fue asesinado y, y yo declaré de alguna manera, iniciando ese año, que parecía que iba a ser el peor año de mi vida. Y digamos que ese año Dios me sorprendió porque terminó siendo hasta ese momento el mejor año de mi vida, porque ese año fue el año que conocí a Dios. Entonces, eso fue en febrero. Una de mis mejores amigas, o mi mejor amiga, ya venía a aprender a servir y vivir. Y ella, digamos que ella venía callada, porque muchas veces uno es juzgado por el mundo porque uno puede asistir a un grupo de oración o porque va a la iglesia, y digamos que los amigos en el mundo lo pueden juzgar a uno. Entonces ella no nos contaba a muchos, pero Dios le puso en el corazón invitarme a una de las charlas de ASB y, y como ella es mi mejor amiga, yo confío en ella. Yo no confiaba en este tipo de grupos, pero sí en ella. Entonces ella me dice, eh, vamos, y yo le digo, ok, vamos. Y era un martes, pero el lunes antes de ese martes mataron al amigo mío. Entonces ya ese martes no se pudo y ella, pues viendo como la dificultad del momento, decidió no decirme más. Pero yo sé hoy que fue el Espíritu Santo, en el momento no sabía qué era, pero el siguiente lunes
del siguiente martes, perdón, el Espíritu Santo puso en mí escribirle allí y decirle, hey, hoy hay grupo, vamos. Y ella se vio muy sorprendida porque yo quise ir al grupo. Y finalmente fuimos al grupo y fue una cosa que es hasta difícil de explicar porque yo llegué con mucha desconfianza y, y la charla que dieron yo me sentí aludido. Inclusive yo dije en algún momento, venga, no, eso lo prepararon pues para mí, me hicieron una emboscada, eso está muy raro, pero era más raro todavía porque muchas de las cosas que me decían que yo sentía que eran para mí, nadie las sabía, y ni mi amiga, la que me estaba invitando. Acto seguido, se termina el grupo y mi amiga dice, si quieres que oren por ti, veías la fila para que alguien ore por ti. Y yo no sé ni por qué, en ese momento no sabía por qué, ya sé hoy por qué el Espíritu Santo me empuja de nuevo y voy para que oren por mí y, y fue raro porque, claro, me empezaron a decir en una oración cosas que para mí eran muy reveladoras y muy íntimas. Entonces, digamos que eso, de alguna manera ahí Dios me enganchó porque yo no le di el sí inmediatamente. Yo me demoré unos meses para abrirle la puerta completamente. Yo sentía que él tocaba mi hombro y yo no me sentía cómodo. Yo decía, no, 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 no. Y las pocas veces que pensaba, porque yo ni siquiera oraba, que yo pensaba en eso, yo decía como que, bueno, Dios, tú sabes eh, qué necesito yo, ayúdame en este y este aspecto, pero estos otros yo los manejo, porque yo soy muy bueno en eso. Entonces, de manera particular, como el aspecto sexual, yo decía, no, déjeme lo que yo lo manejo. Pero Dios me tocaba la puerta y me decía, me tenés que abrir completamente. Yo quiero llegar a todos los aspectos de tu vida y no solo a los que vos escojas. Entonces, para eso pasaron unos meses, como en mayo aproximadamente, yo le digo a Dios, ok, te abro la puerta y bueno, gracias a eso mi vida cambió completamente. Dios me cambió la vida de una manera que nadie se puede imaginar. Todavía la gente se asombra al ver el cambio en mi vida. Bueno, y hay algo muy importante que me suscita el espíritu en lo que estabas diciendo y es la desconfianza de los grupos de oración, eh, porque realmente no conocemos cómo es la vida con Dios y pues eso fue lo que yo les he comentado que suscitó el Espíritu Santo en mí para este podcast de mostrarnos el testimonio de la persona que éramos antes y que Dios nos quitó nuestros problemas y nos dio una mejor vida, sino cómo es la vida con Dios, para poder como tumbar ese estigma de que los cristianos o los creyentes eh, somos como los bobitos del pueblo, ¿cierto? Viendo que tenemos una vida gloriosa en el Señor y que de verdad somos personas realmente felices y que nuestros problemas se solucionan de una formas muy sencillas, porque eso es lo que experimentamos. Aparte que tenemos pues al Espíritu Santo, que es ese amigo especial que nos ayuda en todo momento. Muy importante ahí, queridos oyentes, tener eso en cuenta. El grupo de oración no es para los bobitos, sino es que es para personas que de verdad necesitan ayuda. Y en un momento de tu vida va a cambiar a tener esa relación íntima con Dios y a poder vivir esa vida gloriosa en la tierra, pensando pues en el reino de los cielos. Bueno, Eduardo, ahí como que empezaste a darle a todas las preguntas de a poquito en esa introducción, pero bueno, muy bacano. Cuéntanos, Eduard, ¿qué es lo que más te gusta de llevar tu vida de la mano de Dios? Eh, lo que más me gusta es que Dios siempre me sorprende y cuando digo siempre, siempre, y siempre me sorprende con regalos. Yo siempre, siempre en mis servicios y cuando hablo con las personas de Dios, acerca de Dios, yo les digo, a veces puede sonar como que uno es interesado, pero sí o sí, Dios siempre tiene regalos para nosotros, siempre. Lo que pasa es que a veces tenemos las manos atadas y no los recibimos. Entonces, en toda esta historia que tengo con Dios en esta nueva relación, ha sido muy bonito porque
Dios, no sé, o sea, yo digo como que no, ya, después de esto ya no hay nada más en lo que Dios me pueda sorprender y Él llega y me sorprende. Entonces es bonito siempre saber que Dios va a llegar a sorprenderme y de las maneras que lo hace, porque además son maneras milagrosas, sobrenaturales, que, que yo nunca imagino. Yo siempre trato de anticiparme a lo que Dios va a hacer y nunca soy capaz de hacerlo, porque Dios siempre, siempre tiene una manera muy particular que nuestra mente no alcanza a llenar. Eso es que acabas de decir ahí al final es la realidad total. No alcanzamos a imaginar lo que hace Dios, ni siquiera nos damos cuenta. Y cuando creemos que le estamos pidiendo lo más grande que nos puede dar, pues para Dios es demasiado pequeño porque eso lo hemos experimentado yo creo que todos los creyentes y todos los que vimos esta vida en Dios y es que cuando le pedimos algo al Señor, aumentado, siempre viene algo mejor de lo que nosotros le estamos pidiendo. Bueno, Eduard, cuéntanos cómo es tu relación con Dios, cómo es ese día a día, esa comunicación, esa conversación con el Señor, esa intimidad de la que tanto hablamos nosotros, em, de la vivencia pues de la vida con Dios. Pero mi relación con Dios es muy única, pues como la de todos, ¿cierto? Eh, es en libertad, es una relación muy bonita porque digamos que yo de alguna manera me alejé de Dios en algún momento de mi vida, porque no es que Dios haya estado ausente en mi vida o yo me haya ausentado toda la vida de Dios, sino que digamos que cuando me presentaron a Dios cuando era niño, cuando digamos me enseñaron en la escuela y todo esto, en la iglesia, yo entendí a Dios diferente a como lo entiendo hoy. Yo en ese tiempo entendía a Dios como un Dios castigador, aburrido, sobre todo era eso, aburrido. Era uy, Dios es como, uy, qué sueño, qué pereza. Así lo sentía. Y es bonito porque mi relación hoy con Dios es cero aburrida. Y, y siempre, y siempre está uno como queriendo más de Dios. Y es una cosa que puede sonar paradójica porque yo llego donde Dios y y cuando estoy con Dios, siento que no es suficiente. Y es algo que sé que Él pone en mí porque Él siempre tiene más, Él es infinito. Entonces, cuando yo siento que estoy como que ya coroné con Dios, como que ya llegué, ahí me preocupo porque digo, no, no, la sensación normal debe ser que me falta, hay algo que me falta. Esa sensación constante de que me falta algo y Dios siempre llena ese algo y como que hay más espacio para más de Él. Y el día a día mío mm, yo he aprendido que la oración es más que esa conversación, digamos, hablada con Dios, que trato de tener siempre en mi vida, en mi día a día, no solamente cuando le agradezco por los alimentos, que lo tratamos de hacer en mi casa siempre, sino, sino que mi oración con Dios es cada momento, cuando yo voy en el bus, en el carro, cuando Dios me habla, cuando estoy haciendo algo que no es debido, que yo sé que no está bien, y Dios como que me toca el hombro y me dice, hey, por ahí no es, de esa no es la manera. Eso es tener como esa oración constante. Y la palabra es indispensable. La palabra es definitivamente cuando uno se va alejando de la palabra, uno siente ese abandono y como ese dormir de conciencia. Y uno siente que los ataques lo agobian de una manera como mayor, como más intensa. En cambio, definitivamente la palabra sí transforma la mente y es lo que siento. Y Dios me habla mucho a través de la palabra. Dios me habla a través de visiones, de sueños eh, y obviamente de personas, de la iglesia. Uno cuando está en iglesia descubre que es una de las partes fundamentales en las que Dios
tiene para ayudarlo a uno, para guiarlo a uno. Entonces esa relación con Dios es eso, es una constante expectativa de crecimiento, de que hay más, de que Dios es infinito y que Él espera ansiosamente porque yo llegue a tener esa conversación con Él, a salir a parchar con Él, a cine, a ver una película, a leer un libro, que no tiene que ser como cristiano, sino un libro cualquiera. Yo le digo a Dios, leámoslo juntos y mostrame algo y es bonito como él lo hace y hace más. Bueno, Eduardo, y nos dice algo ahí muy importante, y yo creo que todos debemos tratar de alcanzar ese punto de ese temor de Dios o la conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida todo el tiempo y poder tener esos momentos de alegría, de risa, de preocupación, bueno, como, o de lo que decías del libro, el cine, una canción, ir al parque, ir en el bus, como poder estar conscientes de esa presencia del Espíritu Santo siempre en nosotros. Y yo creo que ahí es que se vuelve bien interesante la vida con Dios, porque ya sí estamos con él para arriba y para abajo, que ese es como el gancho que logramos tener y a eso es lo que debemos apuntar. Orar tanto al principio que en un momento de nuestras vidas ya nuestra mente ni siquiera, sino nuestro corazón esté ahí, ese clic con el Señor. Qué bien, ustedes saben, amigos oyentes, que a mí me encantan estas entrevistas. Esto es uno de los regalos más grandes que me ha dado el Señor porque eh, se retroalimentan muy buenos los testimonios y las historias que uno va viviendo y va conociendo se van haciendo muy entretenidas. Bueno, Eduardo, cuéntanos cuál es ese momento más feliz de tu vida con Dios, porque todos tenemos momentos felices pues constantemente, pero hay uno que uno dice, ese es el momento que yo tengo guardado ahí, ese es el momento cúspide. Bueno, esa es una pregunta difícil para mí porque es bonito pensar en esta relación con Dios, en este tiempo que llevo, que no es tanto, pero es mucho, ¿cierto? Entonces es como, llevo 3 años, 3 años y medio, eso no es tanto, pero cuando empiezo a mirar lo que Dios ha hecho conmigo y por mí, es una cosa impresionante. Hace poquito Dios me dio un regalo y fue una revelación a través de una canción en la que él me decía como súbete a esa colina, a esa montaña, párate ahí y mira para atrás. Y ahí él me decía como que necesito que constantemente hagas eso de pararte en la montaña del presente, del hoy, y a vecesírate para atrás y mira lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho por ti. O sea, todo lo que he vivido con Dios es pararme en esa montaña, mirar hacia atrás y ver, y Dios me levanta de esa manera, porque nosotros solemos tener muy mala memoria. Entonces como que Dios a veces nos llama, nos lleva a esa montaña y nos dice, mira hacia atrás lo que hemos hecho juntos, lo que yo he hecho por ti, lo que te he dado. Y veo muchas cosas. O sea, decir un solo momento es muy complejo, pero bueno, voy a hablar de probablemente un par de momentos importantes. El primero definitivamente fue ese primer encuentro del sí, del sí de los dos, ¿cierto? El sí de él estaba siempre, el mío no. Y fue la primera vez que yo oré. Yo tenía unas dudas, yo le hice unas preguntas a unos amigos acerca de la parte sexual porque yo me sentía atrapado por esa parte sexual. Y cuando yo tenía encuentros sexuales, que además eran encuentros sexuales sin pareja estable, sino como con varias personas, yo siempre terminaba y me sentía mal. Yo me sentía como vacío, yo quería salir corriendo, yo sentía que no. Entonces yo pensaba como, no, yo voy a parar esto. Pero cuando aparecían las mujeres y me invitaban, o bueno, se daban los momentos, yo no era capaz de decir que no. Entonces, yo le comenté a unos compañeros del grupo y ellos me contaban sus experiencias y de manera particular esa noche que hubo grupo, hubo una charla,
sentí que se habló mucho de la oración en voz alta. Y yo no era capaz de hacer eso porque venía como con muchas cosas del mundo y yo soy ingeniero geólogo, entonces digamos que desde la ciencia, el tema de la razón eh, levanta unos muros muy difíciles para uno establecer una relación con Dios. Entonces como que pararme y empezar a hablar en voz alta al aire o a un muro, para mí era eso, me sentía como un loco, como un bobo. Entonces yo lo que ese día de manera particular siento que el Espíritu Santo me tocó. Y yo recuerdo que me iba para la casa en metro y me bajé en una estación y me fui caminando hasta mi casa y mientras caminaba fui hablando en voz alta con Dios. Y le conté todas esas dudas que tenía, todas esos, como esa intriga que tenía acerca de la parte sexual sobre todo. Y le decía finalmente como, bueno, aquí te estoy hablando, así me vea como un loco y en la calle me miraban raro, pero yo iba y bueno, hablé con él mientras llegué a la casa y bien. Y al día siguiente me pasó algo muy bonito que fue lo que marcó como mi primer paso con Dios. Y es que una amiga, la amiga que me llevó al grupo, esa amiga soñó conmigo y con otras personas y para las otras personas había una revelación clara, contundente, pero para mí no, ella me decía eso. Y resulta que ese sueño que ella tuvo, yo me vio a mí hablando por teléfono diciéndole a alguien que yo tenía un problema con el que no era capaz y ella sentía de alguna manera como celos porque ella es muy buena amiga mía y yo no le contaba. Obviamente ese tema yo no lo tocaba con ella porque pues le da a uno vergüenza porque es una mujer. Y además yo era muy reservado en mi vida del antiguo hombre, entonces yo hacía muchas cosas que nadie se daba cuenta. Y, y resulta que Dios me puso en evidencia en ese sueño y yo decía, es que yo no soy capaz con la castidad, yo no puedo con eso. Y ella me decía, me parece muy raro porque tú no tienes problemas con eso. Entonces yo no sabía si reírme o llorar, pero yo supe en mi corazón que Dios había contestado mi oración de manera clara. Y yo le conté a la amiga mía y ella quedó más impresionada que yo, pero volví a hablar con Dios ese día y le dije a Dios, ok, ya sé que esto es en serio, ya sé que estás ahí, ya sé que hablas, que contestas y, y está bien, tú abrir la puerta completamente, todo, también en la parte sexual. Quiero que me hagas libre. Y Jesucristo me dio la libertad inmediatamente, de manera sobrenatural. Yo empecé digamos que las mujeres me empezaron a buscar y yo de manera fácil, pues es como, no lo puedo explicar, pero fue fácil decirles no y ya, hasta ahí llegó y eso me hizo libre y digamos que eso siempre lo tengo en mi corazón y Dios me lo recuerda cada tanto porque una cosa es uno leer la palabra y entender que Jesucristo por fe me hace libre, que Él dio mi vida, su vida por mí, pero otra cosa es vivirlo, vivir esa libertad es una cosa impresionante que a uno no le cabe en el corazón ni en la mente. Eso no me lo quita nadie. Y ese gran regalo, que fue el primer gran regalo, es un gran regalo al que Dios cada tanto tiene que recordarme y decirme, hey, ahí está, aquí estoy yo, el que te dio la libertad, no la pierdas, porque fui yo el que te la dio. Bueno, algo impresionante ahí es, esa es una revelación que baja el corazón y siempre desde que te conozco me ha cantado eso, que esa certeza no te la quita nadie y eso yo creo que eso es una frase tuya enmarcada ya, pues acá pues como nosotros los hermanos de la fe y pues muy robada también obviamente por todos porque cuando uno recibe esto a uno le pueden decir hasta lo que sea y uno, "Mm, mm". Y es muy bonito lo que nos cuentas, Edward, de experimentar esa libertad verdadera que el Señor ganó para ti en la cruz. Y bueno, pues amigos oyentes, obviamente cuando uno empieza un proceso con Dios, Él llega y empieza a limpiar un montón de cosas. Él quita de ti lo que Él considera que te arruina más la vida en ese momento y te pone a buscar la gracia en otros temas para que tú fortalezcas tu carácter y tu vida en Dios. Entonces, si de casualidad
tienes cosas en tu vida que el Señor no te ha dado la libertad o nunca ha pasado, pues dale con confianza, orando, sigue buscando el Señor, que esa libertad llega en el momento en que menos lo esperas. Bueno, Edward, eh, me gusta mucho tu entrevista porque pues de verdad tienes un testimonio bien bacano y conozco pues de tu vida, de cosas que ha hecho el Señor muy, muy impresionantes. Y bueno, pues esa es una que nos cuentas y obviamente eso de mirar dónde estamos y ver atrás lo que ha quedado, uf, yo creo que mirar por ese retrovisor eso es de las cosas que le dan alegría a uno por la mañana. Bueno, cuéntanos qué es lo más creativo que ha hecho Dios contigo, eso que nunca te imaginaste haciendo. Ay, Dios me cambió tanto que, que son también muchas cosas. Yo nunca me imaginé dar una charla en un grupo, contar cosas íntimas, que es esas cosas que Dios hace por mí y que me dice que las cuente. Eh, y bueno, pues como soy nuevo como en todo, digamos que de esas cosas que eran inimaginables, no solo para mí, sino para mucha gente. Por ejemplo, casarme. Para mí casarme era imposible, era una bobada, yo no creía en eso. Y es impresionante porque en todo ese camino Dios me presentó a mi esposa y éramos amigos y yo le decía a Dios, cuando él cambió mi corazón, yo le decía a Dios, está bien, eh, ya quiero casarme y sé que tienes preparada una mujer para mí, que en algún lado del mundo está. Yo siempre pensé que ella era como de por ahí Europa del Este, como de otro lado del mundo, pues, porque yo decía, no, seguramente va a llegar pues dentro de 10 años a mi vida. eh, y bueno, Dios, desde ya eh, que tú me dices esta libertad, entro en castidad y empiezo a serle fiel a esa esposa que sé que me vas a dar. Lo que yo no sabía era que mi esposa estaba muy cerca, que era amiga mía, y que él iba a hacer todo de manera perfecta, porque nos puso a servir juntos y bueno, nos hicimos muy buenos amigos y hoy somos esposos y, y digamos que no solamente un día soñar en casarme, sino después haberlo hecho y, y hoy soñar también con ser papá. Esa era otra cosa que yo siempre decía que no. Inclusive pues yo tuve parejas que quisieron casarse y bueno, tener hijos y yo salía corriendo inmediatamente. Eso es una de las cosas inimaginables, no solo para mí, sino para muchas personas que hoy todavía me encuentro con gente y me dice, casarse, vos te casaste, yo no creo. Entonces, eso hace Dios y eso es una de las cosas impensables que hizo Dios en mi vida. Tremendo Dios como nos renueva y donde nunca imaginamos encontrar la felicidad, ahí está. Y bueno, como nos lo contaste al principio, un consentido pues del Señor, obviamente, que lleno de regalos y bueno, testimonio de esposa rápido, que son pocos en la conversión, pero ya de primera mano, pues acá, hermanos en la fe, conozco su matrimonio y es un amor de esos que se ven bonitos, que crea el Señor y que bueno, uno, a los que estamos solteros también uno dice, bueno, si el camino mío es el matrimonio, ahí el Señor también tiene mi esposa y también está preparando su corazón así como el de cada uno. Qué bien, hermano. Creo que esta es un testimonio de mucha esperanza para muchas personas en muchos temas. Bueno, Edward, em, como tenemos todas las partes buenas, aquí viene pues la dura, que siempre la tenemos acá, ya llegando al final, es como para que no se desanimen, ¿cierto? Porque si metemos la dura al principio. Bueno, Eduardo, cuéntanos qué es lo que más dificultad te daba entregarle a Dios de tu vieja naturaleza. Bueno, Dios ha dado conmigo unos pasos muy bonitos y a propósito de uno no desanimarse por las cosas difíciles,
porque si es verdad lo que vos decías al principio de que Dios nos quiere dar vida en plenitud y nos quiere ser felices, es verdad, pero también nos advierte que aquí hay cosas difíciles que, que este mundo, en este mundo no reina Dios precisamente, que el enemigo está por todos lados, que la maldad está por todos lados y que el mundo ya viene cargado de muchas cosas difíciles. Entonces Él nos advierte, pero eso es lo bonito, que Él también en Romanos 8:28 nos dice eh, que lo que nos pase en la vida, Él lo va a usar para darnos una bendición, Él lo va a convertir en ese regalo de los que estamos hablando, en un regalo más. Y les cuento, a mí me pasó eso de manera particular con el tema del dinero. En el tema del dinero, Dios, después del tema sexual, yo vivía con las antenas, como siempre, encendidas en el tema sexual, porque yo no quería caer, porque bueno, Dios me enseñó muchas cosas, pero Dios me dijo un día como ve, este punto ya lo tenemos listo, la libertad es mía, no fuiste vos, fui yo quien te hizo libre y ya eres libre y tranquilo, esta parte ya, eso es un punto que ya podemos pasar y vamos al segundo punto. El segundo punto es la parte económica o financiera. Esa parte para mí era, yo tenía un secreto y les digo una cosa, normalmente uno los secretos de cosas que hace que no están bien normalmente, esos secretos uno no los tiene normalmente con Dios, los secretos normalmente uno los tiene con el enemigo. Entonces Dios me dijo, es hora de sacar eso al aire. Eso para mí fue supremamente difícil. Dios me dijo, yo tenía unas deudas muy grandes y en el momento que yo ni siquiera sabía cuánto eran las deudas y en el momento que Dios me llama a resolver ese tema, me dicen, anda donde tal persona y le vas a contar. Y era raro porque esa persona no era pues una especialista financiera, como notablemente, ni su carrera era eso. Entonces obedecer a ese mandato de Dios fue muy difícil, porque era como abrir esa olla podrida que yo tenía guardada en un lugar de mi casa y mostrarle a alguien eso y decirle, Dios me dijo que vos sabías lavar esto, que vos me podías ayudar. Entonces yo obedecí primeramente, le conté a la persona me dijo, sí, Dios te mandó para acá, yo te voy a ayudar con eso. Y me dio unas pautas. Primero, inicialmente era, necesito que me digas cuáles son tus deudas, qué debes, a quién le debes, cuánto le debes. Y les digo, me demoré 2 meses para obedecer eso. En una cosa que podía hacer en un día, que lo hice finalmente en un día. Porque saber cuánto yo debía era muy difícil para mí. Como les digo, nadie más sabía esto sino yo. Ni mi mamá, ni mi hermano, ni un amigo, nadie sabía esto. Todo el mundo creía que yo manejaba súper bien ese tema y además así me mostraba yo, porque yo de alguna manera me mostraba como si fuera perfecto en muchas cosas y esa era una, pero por dentro estaba vuelto nada. Entonces, a los 2 meses que obedecí y dije, ok, esto es lo que debo, fue muy especial porque yo cuando descubrí toda la plata que debía, yo dije, yo debo un apartamento y seguramente pues ya tenía esperanza, yo antes no tenía esperanza de que yo pudiera pagar esa plata porque yo sabía que debía mucho, pero ya en ese momento tenía esperanza de que Dios me le iba a pagar, pero pensaba, Dios seguramente me va a pagar para en 15 años, 20 años, seguramente. Y Dios me hizo ajuiciarme pues como en ciertas cosas financieras, en todo. Entonces fue muy sorprendente porque como pasaban para ahí 6 meses y Dios me hizo libre de gran parte de esa deuda y hoy soy libre de todas las deudas. Y en total fueron más de 160 millones de pesos, que para mí era mucho dinero y es mucho dinero. Y Dios casi que con un tronar de dedos lo hizo en un tiempo que yo no me imaginaba. Otro gran regalo. Entonces, en ese momento, pues, y les cuento por eso, porque es como, hey, hay cosas difíciles, hay cosas que uno guarda como un secreto, pero uno necesita hablar de eso con Dios. Dios conoce lo profundo de nuestros corazones y sabe que estamos guardando. Y los secretos, esas cosas que hacemos a lo escondido, no las hacemos precisamente con Dios, las hacemos con el enemigo.
Hoy en día, o sea, después de pasar estas grandes luchas, estas grandes libertades que Dios me dio, estamos hablando de la parte sexual, económica, eh, de creer que podía tener una esposa, de casarme, de creer que puedo tener hijos. Todas estas grandes cosas que para mí eran como un no, que ya son un sí, claro, uno se fija mucho en eso, pero mi día a día, hablando de cosas difíciles, yo me sorprendo mucho en mi día a día con lo que llaman las pequeñas zorras, eso que no parece tan dañino, pero que viene y se empieza a comer las raíces y te va dañando poco a poco. Y una de las cosas, y les digo, no es una sola, son varias, pero una es, por ejemplo, el juicio. Yo de repente me encuentro juzgando, juzgando a alguien que no piensa como yo, juzgando a alguien que cometió un error, juzgando a alguien simplemente que es diferente a mí. Me pasa mucho y Dios me regaló un pasaje bíblico para eso hace tiempo y que de repente plum, me lo trae siempre y me lo muestra y me dice, acordate de Romanos 2 porque es como, tú no eres quien para juzgar, el juez perfecto es Dios y Dios me pone amor en mi corazón para eso, pero les digo de verdad, muchas veces me encuentro, hoy todavía, con que estoy juzgando. Entonces, son luchas y uno a veces cree que son pequeñas y finalmente todas las luchas son grandes, pero para Dios son pequeñas. Para nosotros son grandes, para Dios son pequeñas. Con Dios todo se puede. Bueno, hay algo que me suscita el Espíritu Santo, pues en lo que estamos hablando y lo que nos cuentas, Eduard, y es una vez que tomamos esa decisión de una entrega total al Señor, de decirle a Cristo, bueno, hágale, estos son mis problemas, este soy yo, esta es mi naturaleza, estos son mis pecados, así me comporto yo, esto es lo que he aprendido toda mi vida, esto es lo que sé, y realmente cuando empiezas a ver que Dios empieza a controlar ciertos aspectos de tu vida y otros que tú los manejas, finalmente los de Dios están súper bien manejados y los que uno maneja son un desastre. Entonces vemos la mano de Dios actuar de una forma total en nuestras vidas y acá pues Eduardo nos lo cuenta de una forma impresionante, tanto con la sexualidad, con el dinero y con tantas otras cosas que son problemas de casi todos nosotros. Y cuando decimos, Señor, no puedo más con lo que yo estoy manejando, hágale usted con todo, que usted es el que sabe, hermano. Usted es el que sabe cómo es mi vida y cómo va a sacar todo de una forma mejor. Y Él se encarga de todo. Entonces, nuevamente, lo que el Señor quiere de nuestras vidas no es ni siquiera que estemos haciendo un montón de cosas, buscando, sino nuestro corazón en intimidad. Entregamos el corazón al Señor y Él se va a encargar de restaurarlo. Ese es un ejemplo claro de el paso a paso que vamos dando en la vida con el Señor y ese camino como se va transformando y renovando. Bueno, pues amigos, si ustedes ya conocen la pregunta 7, pues yo creo que casi cada uno de los puntos no la dan a conocer, pero pues Eduard, si nos quieres compartir algo de tu vida que sabes que solo pueden ir de Dios, porque en el mundo eso sería imposible. Otra cosa tenés ahí debajo de la manga, además que sí. Sí, 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 es que hay muchas, es que uno siempre queda corto cuando va a contar lo que Dios ha hecho por uno. Y sí, efectivamente, todo lo que he contado encaja con esa pregunta, como respuesta a esta pregunta, pero hay más, siempre hay más, Dios siempre tiene más. Y claro que Dios me trae en esos momentos a mi mente, a mi memoria, otra de las grandes milagros que Él ha hecho por mí. Cuando yo nací con una enfermedad que se llama glaucoma y, y yo tenía por ahí 4 meses de nacido cuando digamos que de alguna manera esa enfermedad estalló, se hizo evidente. Entonces, a mí se me estallaron las pupilas, los nervios ópticos se me dañaron y digamos que los ojos se me pusieron blancos. Esa es la descripción que mi mamá siempre me cuenta y mi papá. Entonces, en ese momento, mis papás salen corriendo conmigo. Nosotros vivíamos en un pueblo y nos vinimos a Medellín a buscar pues expertos del tema y ellos visitaron varios que les decían, no hay nada para hacer. El niño ya es ciego, ya, ahí no hay nada para hacer. Entonces, llegaron a donde un oftalmólogo que dijo, bueno, la probabilidad es bajita, pero vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, a ver qué pasa. Efectivamente,
Dios me salvó los ojos, la vista, a través de una cirugía, de varias cirugías que me hizo este oftalmólogo. Y esto es una, digamos que es muy bonito porque es una señal de que Dios estuvo conmigo desde el principio de mi vida, con milagros, con los regalos de los que estoy hablando. Y ahora, después de tantos años, después de más de 30 años, digamos que de la mano de esta misma enfermedad, a mí se me dañó una córnea, la del ojo izquierdo. Yo estaba en Santander trabajando cuando se me dañó la córnea y fui a Bucaramanga a consultar. Y me dijeron, no, tenés descompensada la córnea y ya no hay nada para hacer, tenés que buscar un trasplante de córnea. Entonces, en ese momento fue difícil porque me dolía y pero yo tuve mucha incertidumbre, digamos que una incertidumbre buena. A mí me empezaron a llegar oraciones de muchas personas porque yo ya estaba en el grupo. Y y cada persona oraba haciendo una petición diferente. Entonces unos oraban por una sanidad milagrosa instantánea, otros decían que en estos días, en una semana, en dos, en un mes, otros decían que de muchas maneras. Y resulta que yo cuando venía viajando para Medellín, porque tenía que venir a hacerme cargo de eso acá, eh, en el camino yo venía hablando con Dios y yo le preguntaba, ve Dios, yo sé que vas a hacer algo acá, pero ¿cuál de todas esas opciones que estoy escuchando en estas oraciones? ¿Cuál es la opción que vas a escoger para mí? Y fue muy bonito porque finalmente no fue ninguna de todas esas. Finalmente Dios usa este proceso de mi ojo para, en parte, darme esa libertad financiera y, y también, digamos que hubo varios milagros ahí de la mano. Yo hoy tengo misión del trasplante de córnea, tengo ya una córnea nueva y y además recuerdo también que varias personas se interesaron de manera particular por mi caso. Hubo una persona de Australia de manera especial y me llamaba a orar por mi ojo y por un milagro de vista en mi ojo izquierdo. Y, y puedo decir que hoy lo tengo, porque eh, hoy, después de un proceso, hoy me pusieron un lente en el ojo y es muy espectacular porque una vez más Dios se pasa porque yo hoy veo por ese ojo, con el lente puesto, veo mejor de lo que nunca vi en mi vida por ese ojo, porque ese ojo siempre fue como más afectado. Y es impresionante, cuando yo me pongo el lente, es impresionante y yo casi siempre, yo siempre me lo pongo con el Espíritu Santo, pero yo le doy gracias a Dios porque cada que me lo pongo me impresiona cómo puedo ver por ese ojo así. Entonces, como todo lo pasado, todo lo que hablamos ahorita encaja con una respuesta para esta pregunta, pues este otro milagro, que es un milagro de sanidad, sí que sí. Y tengo muchos milagros de sanidad también en mi vida, pero este creo que es, o sea, en el tema de mis ojos ha sido Dios una cosa espectacular y que siempre, como les decíamos al principio, como que Dios se va más allá de cualquier expectativa, de cualquier pensamiento, sueño, de cualquier anhelo que tengas en tu corazón. Dios sobrepasa eso y Dios pone en tu corazón un anhelo que para Él es fácil y que es lo mejor para nuestras vidas. Entonces también es una invitación como a dejarnos moldear el nuevo corazón por Dios y poner ahí los anhelos que vienen de Él, que son lo mejor que vamos a poder experimentar. Mejor dicho, hermano, definitivamente esas historias suyas sí son bien entretenidas, porque esa del ojo como que dice, bueno, me quedó fallando un poquito cuando le hice el estaba pequeño, vamos a arreglárselo ya cuando esté grande ahora para que vea mejor ahí en bacano. ¿Qué nota, Eduard? Pues tu vida con Dios, te agradecemos mucho por tomarte pues el espacio de venir a compartir con nosotros. Eh, Agradezco nuevamente siempre a las personas que nos escuchan acá en todo Colombia, a los que nos están escuchando en Argentina, también les agradezco mucho. Eh,
Ahí en la descripción del podcast está mi correo por si se quieren comunicar con nosotros, pedir oración, contarnos sus historias y sacarlas al aire también. A las personas que nos escuchan en Estados Unidos, en México, y bueno, a los que se van juntando nuevos oyentes cada día, porque les cuento, amigos oyentes, los que han venido desde el principio con nosotros, eh, esto viene creciendo y cada día las reproducciones vienen creciendo. Y bueno, Edward, bueno, ya para terminar, te agradecemos mucho, pues obviamente que estés acá con nosotros, gracias por tu historia, esperamos que el Señor te siga bendiciendo en abundancia. Eh, Prontamente pues nos estaremos contando de tus hijos y bueno, regálanos una oración para todos los oyentes. Bueno, Pablo, muchas gracias, hermano, por la invitación. Le doy gracias a Dios porque eso no es solamente para los que están escuchando, sino que también es para mí. A mí me pasa algo con mi esposa y es que nosotros, la historia de nuestro matrimonio, de nuestra relación es muy bonita y es muy de Dios. Y, y Dios de cuando en cuando nos permite revivir esa historia y contársela a alguna persona y eso. Y es muy teso porque cada que nosotros contamos la historia, como que quedamos renovados y se nos vuelve a llenar el corazón de amor y nos miramos y nos brillan los ojos. Y esto pasa hoy en esta invitación que ustedes me hicieron, porque, porque yo contando esto, vuelvo y revivo en mi corazón todas estas cosas que Dios ha hecho por mí. Hoy de alguna manera Dios me subió a la cima y me permitió mirar hacia atrás y me permite tener eso que nadie me puede quitar y es esa certeza de vivir con Dios, de tener a Dios en mi vida, que nadie me puede quitar porque yo ya lo viví. Me pueden decir loco, que me lo inventé, que es una casualidad, todo lo que el mundo me puede decir, pero yo en mi corazón ya estoy seguro que conocí a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, que los tengo aquí conmigo y que si estoy con ellos, no importa qué pase alrededor. Entonces esto es un regalo para mí. Muchas gracias, Pablo, hermano, por la invitación. Y bueno, papito Dios, te damos gracias, Señor, por este espacio. Doy gracias inicialmente, Señor, por la vida de Pablo, por hacerlo tu herramienta, porque eres tú, Señor, quien lo guía, porque eres tú, Señor, quien le pone todas estas tareas que conocemos, que Él está haciendo hoy y todas las que ha hecho, Señor. Algunas tareas muy locas que solamente tú puedes poner y que tú puedes llevar a cabo, Señor. Y, y como locas digo milagrosas, Señor. Gracias, Señor. Te pido que bendigas a cada una de las personas que nos escuchan. Te pido, Señor, que los tomes de la mano y les des experimentar esta libertad de la que hoy hemos hablado y sobre todo esa certeza de la vida eterna, de que vamos a estar contigo, de que hoy te podemos experimentar aquí también en esta tierra, en este mundo, en medio de la maldad, del desorden, de lo que sea que vivamos, te podemos experimentar. Te pido, Señor, que nos hagas nuevos en este momento. Te pido, Señor, que te sientes a la mesa con nosotros. Te pido, Señor, que permitas que cada una de las personas que nos escuchen pueda experimentar qué es sentarse a la mesa y mirarte a los ojos, ver tu sonrisa y, y sentirte dentro a ti, Espíritu Santo. Te damos gracias, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, amén, amén. Gracias, Edward. Y bueno, pues aquí de una vez te cuento, pues porque ustedes, a vos y ayer los tenía yo pensados para ese testimonio de matrimonios de Dios, pues porque también es una parte muy importante de las bitácoras de la vida con Dios, cómo es un matrimonio con Dios, porque no es un matrimonio que se acaba por problemas, por las cosas del día a día, es un problema, es un matrimonio, perdón, donde está la presencia de Jesús, donde está el Espíritu Santo y donde se vive un amor diferente al que el mundo nos ha enseñado. Entonces, pues en poco tiempo, pues espero tenerlos a ustedes, próximamente también a Yera para conocer la historia de ella y ya finalmente, pues ese primer matrimonio que nos acompañe. Bueno, amigos oyentes, una feliz semana para todos. Recuerden, nos vemos y nos oímos este próximo miércoles y viernes con mañanas de oración. Un abrazo grande para todos y el Señor los bendiga en abundancia.